C.S. Lewis, él supo muy bien lo que eran las tormentas, supo muy bien lo que era el dolor y el sufrimiento. A temprana edad perdió su madre. De niño, realmente no tuvo el amor emocional de su padre. Sufrió una enfermedad respiratoria en la adolescencia. Luchó en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, fue herido y también tuvo que enterrar a su esposa. Su vida no era una vida de alegría constante, él tuvo momentos de sufrimiento y dolor como todos. Y quizás por ello él escribió en un libro de él conocido, El problema del dolor, escribió esta frase famosa: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Y dice, el dolor es su megáfono, el megáfono de Dios, para despertar a un mundo sordo. ¿Te guste o no las tormentas? ¿Me guste o no las tormentas? No nos gusta a nadie. Tendremos y tenemos tormentas en nuestra vida. Muerte, separaciones, y lo estamos viendo. Simplemente pon la tele y ves las tormentas que hay. La pregunta no es si habrá tormentas o qué clase de tormentas. La pregunta es cómo gestiono las tormentas en mi vida. ¿Cómo reacciono yo a las tormentas que me tocan o que hay en mi vida? ¿Cómo las gestiono? ¿Qué hago con ellas? No todas las tormentas son resultado de algo que hemos hecho mal, de un pecado o de decisiones, aunque muchas vienen por eso. Jesús mismo se enfrentó a tormentas. Jesús se tiró a una tormenta cuando fue a la cruz y él era perfecto, sin pecado, era Dios, es Dios. Pero él pasó por las tormentas. Pero sí hay algunas tormentas que sí son resultado de nuestro pecado o resultado de decisiones que hemos tomado. No todas, pero muchas son así. Podemos atestiguarlo todos nosotros, yo creo. Pero lo que podemos, yo creo, saber con certeza o creer con certeza es que en toda situación, en toda tormenta, sea la razón por la que vienen a nuestra vida, Dios es soberano. Dios nunca desperdicia una tormenta. Él no desperdicia nada en tu vida. Usa todo en nuestra vida para enseñarnos algo, para hacernos crecer, para atraernos más cerca a Él. Dios nos habla en medio de las tormentas. Las usa muchas veces para captar nuestra atención. Jonás huía de Dios y Dios se dispuso a buscarle y a atraerle otra vez a sí mismo. Y hace lo mismo con nosotros. Jonás 1, 4-6. Dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, imaginaos. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Wow, imaginá esa situación, lo que estaban viviendo todos ahí. Aquí vemos a Dios que usa la tormenta, dice que lo envió un viento para esa tormenta. Y este profeta, Jonás, ni siquiera se da cuenta, al principio por lo menos, de lo que está pasando. Y estos marineros que eran paganos, idólatras, no adoraban al Dios Yahweh, no eran creyentes. Pero ellos entendían inmediatamente que aquí algo normal no había. Había algo diferente, había alguna razón más allá de lo físico. Eran marineros profesionales y veían una tormenta así, quizás, no sé, en el tiempo, no sé, pero no era normal. ¿Y qué hacen los marineros paganos, idólatras, no creyentes? Convocan una asamblea extraordinaria con sus dioses. Cada uno tenía un dios, cada uno tenía a alguien a quien acudir, algo más grande que uno mismo.
Claro, los dioses de ellos no eran reales, y no harían nada. El Dios de Jonás era el real. El Dios de Jonás, el Dios poderoso del mar y de la tierra, que el creador del universo, era el único que tenía el control y es soberano sobre todas las cosas. Pero estos marineros empiezan a convocar a sus dioses. Estos hombres inconversos pillaron lo que el profeta de Dios no entendió, no pilló. Jonás estaba dormido. Hablamos el domingo pasado que cuando Jonás desobedece la palabra de Dios, su vida se empieza a deslizar, empieza a descender, descendió, y de una manera figurativa, ¿no? Descendió a Jope, al puerto, y en el barco descendió abajo a dormir. Su vida empezó a bajar, a descender, y pronto iba a descender dentro del estómago de un pez. No todas las tormentas son resultado de un pecado o de decisiones que hemos hecho, pero esta tormenta fue un resultado directo de la desobediencia de Jonás, que no solamente ignoró la palabra de Dios, hizo lo opuesto de lo que Dios le decía que hiciera. Un contemporáneo profeta, Osea, en el capítulo 8 y 7 del tiempo de Jonás, habla de esto. Dice, estaba predicando a los israelitas que estaban en medio de las tormentas, dificultades, y lo dice claramente en el 8:7 de Oseas, puesto que siembran viento, cosecharán tempestad. Y es un principio lógico, es un principio que todos sabemos, ¿no? Si siembras tomates, no vas a cosechar pimientos. Si eso te pasa, por favor, habla conmigo. Quiero saberlo. Es normal, siembras tomate, vas a cosechar tomate. Si siembras vientos, cosecharás tempestades. Para ti y para mí la pregunta es entonces esta: ¿qué estoy sembrando y qué estoy cosechando? ¿Y cuál es la relación? Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El profeta de Dios Jonás no entendió o no quería hacer la conexión entre su desobediencia y su sufrimiento y la tormenta. Los marineros sí lo entendieron. Y nosotros muchas veces, yo muchas veces, voy a poner yo, ¿vale? Así no. Yo muchas veces huyo de Dios y me voy abajo a dormir. Es algo que como seres humanos, la lucha que tenemos, vivimos aquí, somos de carne y tenemos luchas, muchas veces cuando huimos de Dios, nos quedamos dormidos abajo en la barca. Y Dios nos está buscando, está intentando captar nuestra atención de tantas maneras. Y he dicho que Jonás pues no se enteraba, que estaba dormido, pero igual también, y no sabemos porque no estamos en su mente, tenemos el texto, igual él no se quería enterar. Igual él no quería saber, no quería ni siquiera pensar que habría una posibilidad de que esta tormenta era culpa de su desobediencia a Dios. Hablamos de la gran huida, aquí se podría describir como la gran negación, por decirlo así. Está dormido en la tormenta, igual no se quería enfrentar a la consecuencia de su desobediencia. Hacemos lo mismo nosotros. Incluso peor, nos gusta resaltar la desobediencia de otro, la falta de otro, el fallo de otro. Y no queremos reconocer donde nosotros fallamos. Negamos, ignoramos, minimizamos la tormenta de nuestra vida, que no es por desobediencia. Y esa es otra fase de una huida. Entonces tenemos que gestionar las tormentas. Tenemos que pensar, reflexionar, ¿es esto que está pasando en mi vida un resultado de desobediencia hacia Dios? Y eso requiere examinar nuestro corazón. La Biblia dice que el Señor nos examina también. Pidámosle, a veces no le pedimos porque no queremos. Señor, examina mi corazón. El salmista lo decía, examíname y encuentra lo que hay aquí. Muéstrame lo que está mal, encamíname. Dios lo hará. Tú pídele y Él lo hará, te lo garantizo.
examinar nuestro corazón, tratar de entender nuestra vida ahora, las tormentas que están pasando, las dificultades, y preguntarnos, ¿está Dios intentando captar mi atención? ¿Quiere Dios captar mi atención? Hay veces, muchas veces, y nos ha pasado todo, que quizás pillamos alguna conexión, entendemos, esto está pasando, porque esto, y entendemos lo que está ocurriendo. Pero hay muchas veces que no lo entendemos, y no lo entenderemos. Porque hay veces donde es muchos años después, o muchos días después, donde Dios te muestra y dice, ahora entiendo. Por eso, Señor, por eso permitiste que yo pasara por este sufrimiento, por esta tormenta. Otra cosa, estamos mirando, estamos pensando en este pobre Jonás, ¿no? Y las consecuencias de su desobediencia. ¿Y los otros? Los marineros, las acciones y las decisiones de Jonás no solo le afectó a él, afectó a esta gente, afectó a otras personas. Y muchas veces pensamos que nuestras decisiones no son nuestras decisiones, pues yo no afecta a nada, esto es mi business, mi asunto mío. Pero nuestras decisiones y nuestras acciones afectan a otras personas. A los marineros, pues, los puso en peligro de muerte. ¿Cómo las decisiones en mi vida, cómo afectan a la gente alrededor nuestra? Igual la gente más cercana, ¿no? La familia, los amigos, generalmente con la gente más cercana es donde más afecta, pero también a otros, incluso desconocidos. Otra pregunta para nosotros, ¿cómo afectan mis decisiones a la gente alrededor mío? ¿A quién le recuerda Jonás estando dormido en un barco? Pues hay otro relato en Mateo 8, Jesús. Y Jesús se compara con Jonás después, y eso es interesante, pues, madre mía, te comparas con Jonás. Ya hablaremos de eso en domingos que vienen. Pero Jesús también, en una ocasión, estaba en el barco con sus discípulos y estaba abajo dormido y había una tormenta. Bueno, similitudes, ¿qué dice? Dice Jesús, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, le despertaron y dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hace Jesús? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los marineros recriminan a Jonás porque está ahí dormido, no está ayudando, no está intentando solucionar el problema que afecta a todo el barco, a todos. Y están diciendo, ¿qué estás haciendo, dormilón? A ver, que vamos a morir aquí. Ven, ayuda, vamos a hacer algo. ¿Cómo puedes dormirte? Y los discípulos también con Jesús un poco igual, ¿no? A ver, Jesús, mira lo que hay afuera, estás dormido. Pero los discípulos sabían que Jesús podía hacer algo para solucionar el problema. Aunque Jonás sí, al final, cuando le dice, soy yo, tiradme por la borda, pues de alguna manera solucionó el problema. Pero Jesús es el que reprendió las tormentas, la tormenta. Y mira, Jesús, después en su vida, para eso vino al mundo, él se tiró a una tormenta llamada la cruz. Y en esa tormenta, la peor de las tormentas, él se dio a sí mismo para salvarnos a nosotros. Una tormenta vino por desobediencia, otra tormenta vino para mostrar el poder de Jesús. O sea, a veces el Señor usa tormentas, pero también a veces el Señor usa a otras personas para hablarnos. Versículo 7 al 10 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás le responde, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera, versículo 10, le dijeron, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Marineros incrédulos, llenos de temor, entienden que hay una conexión divina, hay algo aquí que está pasando, echan suertes. ¿Por qué está pasando esto? Vamos a averiguar, necesitamos una solución. Imaginaos ahí echando suertes y cae sobre Jonás. Ups. Imagínate, ¿cómo te sentirías ahí? Y él, claro, tiene que responder. ¿Cómo interpretas la respuesta de Jonás? ¿Bien o mal? Dice, soy hebreo, temo a Dios, quien hizo los cielos y la tierra. En principio parece una buena respuesta, ¿no? Pero Jonás, ¿te has oído a ti mismo? Soy hebreo, temo a Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Y acaba de decir, estoy huyendo de Dios. O sea, yo soy seguidor de Dios, yo soy un profeta de Dios, yo soy una persona que temo, que amo a Dios. Y sé que es soberano porque Él ha hecho los cielos, este mar lo ha hecho Él, los cielos lo ha hecho Él. Pero estoy huyendo de Dios. No compagina esa respuesta. Y pasa hoy, soy creyente, sigo a Jesús, pero me enfado a cada rato con la gente. Soy creyente, pero engaño a la gente. Soy creyente, pero me entrego a esta tentación o a este pecado. Soy creyente, pero lo que sale de mi boca no es de Dios. Soy creyente, pero lo que veo no es de Dios. Soy creyente, pero en vez de obedecer a Dios estoy huyendo de Él. Es una respuesta que no compagina, que no tiene sentido. Hay otro matiz en la respuesta de Jonás que es interesante. Él empieza diciendo ¿qué? Soy hebreo. Temo a Dios. ¿Por qué no quería ir Jonás a predicar el Evangelio a Nínive? Porque sabía que Dios iba a tener misericordia de esta gente. Y esta gente era mala. Una maldad que no te puedes creer. Y eran enemigos de Israel. Él no quería que Dios mostrara misericordia a esta gente. No es justo Dios. Y dice, soy hebreo. Jonás menciona su identidad terrenal primero. Y luego la identidad espiritual en Dios. ¿Cómo podemos traducir eso hoy? Soy argentino, temo a Dios. Soy español, temo a Dios. Soy de estadounidense, temo a Dios. Entonces, pongamos nuestra identidad de creyente espiritual primero, encima de nuestra identidad terrenal. Porque la carne está llena de prejuicios, de odio, de racismo, pero el Espíritu Santo nos guía a ver a todas las personas con los ojos de Cristo. A veces Dios usa a otros para mostrarnos que nuestra palabra no compagina con nuestras acciones. Y sabemos que Dios nos ve donde estamos. Dios sabe cómo estás. Él sabe por lo que estás viviendo. Conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Lo sabe todo de ti. Y te ama. Menos mal, ¿no? Que sabe todo de nosotros y nos ama. Porque si no, Él te ama. Y Él pone personas en tu vida para llamarte la atención, para decirte, para ayudarte a encaminarte hacia Él. Traerá una tormenta quizás en tu vida. Pondrá personas o una persona para mostrarte y encaminarte. Y tercero, Dios a veces traerá frustración a tu vida para traerte otra vez a Él, para encaminarte. Versículo 11, la última parte de hoy, 11 al 16, dice, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, los marineros? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Él sabía. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora. Clamaron al Dios de Jonás.
Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Dice que tomaron a Jonás, lo echaron al mar, el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Por fin Jonás se da cuenta, o por lo menos reconoce, que Dios estaba buscándole y que la tormenta era de su culpa. Y estaba usando estos marineros para captar su atención. Y Jonás se da cuenta y dice, echadme al mar, echadme al mar. No lo hacen. Es interesante, los marineros no lo hacen inmediatamente. A ver, si el hombre este te está diciendo, es por mi culpa que posiblemente vas a morir, echadme al mar, o sea, no es que le está diciendo, echadme al mar. Pues, ¿qué harías? Pues ellos no lo hicieron. Es que es tan interesante esto. Estos hombres paganos, idólatras, no creyentes, mostraron más misericordia a Jonás de lo que Jonás quería mostrar a la gente de Nínive. Dice que, remaron contra todo, ¿no? Intentaron de todas las maneras tratar de salvar a Jonás, a pesar de lo que había dicho, pero no podían remar contra la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que Jonás se diera cuenta de lo que es la misericordia de Dios, que se diera cuenta de lo que significa la gracia de Dios, que honestamente no se entendía completamente sin la muerte de Jesús en la cruz. Ahí es cuando se entiende el equilibrio entre la justicia de Dios y la misericordia y la gracia de Dios. Pero no podían remar contra Dios, entonces pues le tiraron por la borda. Dios usa frustración a veces en nuestra vida para hacernos volver. Muchas veces estamos remando lo que nosotros queremos hacer y no avanzamos, incluso nos cansamos. A veces nos resentimos con Dios, nos resentimos con otras personas, nos frustramos. Puede ser que Dios está usando esa frustración para hacernos recapacitar y volver hacia Él, en su dirección. En algún momento los marineros tuvieron que dejar de remar y ¿hacer qué? Rendirse a Dios. Tuvieron que rendirse al Señor. ¿Y qué pasó cuando se rindieron? Vino la calma. ¿Qué pasa cuando tú te has rendido a Cristo Jesús para salvación? Si lo has hecho, si has tomado ese paso de decir, me arrepiento, soy pecador, te necesito, perdona mis pecados, por favor. Y creo en fe en ti, Jesús. Y te has rendido a Dios y has dicho, quiero que seas no solo mi Salvador, sino mi Señor, el Señor de mi vida. ¿Qué ha venido a tu corazón? Calma, paz. No quiere decir que los problemas se van, para nada, incluso incrementan. Pero ahora tienes la paz del Señor Jesús y el Espíritu Santo que te puede dar toda la fortaleza que necesitas para cualquier tormenta que tengas en tu vida. Al rendirse vino la calma. Esta mañana me gustaría que nos comprometamos individualmente como iglesia también a 3 cosas, 3 acciones importantes. Primero, reconocer que Dios es soberano, creerlo, y que cumplirá todo lo que propone hacer, todo lo que Él quiere hacer, lo hará. ¿Y qué va a hacer esto? Al rendirnos a la soberanía de Jesús, del Señor, tendremos paz y tranquilidad. Segundo, permite que otros te ayuden en tus tormentas. Hay ayudas y hay ayudas. A ver, yo siempre digo creyentes maduros, creyentes en la fe, maduros en el Señor, permite que te ayuden en las tormentas. Pero mira cómo hemos visto ahora, marineros, paganos, idólatras, y el Señor les usó. Dios obra de maneras que uno muchas veces no espera. Pero ¿qué pasa cuando permitimos que otros nos ayuden en la tormenta? Aprendemos a recibir de otros. Tercero, rendirnos completamente a Dios. ¿Y eso qué va a hacer en nuestra vida? Pues empezaremos a ser un instrumento moldeable en las manos de Dios, si realmente nos rendimos completamente a Él. Inclina tu rostro, vamos a orar. Y me gustaría que en este tiempo, que tú tomes unos minutos, que tú le pides a Dios en tu corazón, que Él te muestre su amor. Él es accesible, está aquí, está cerca de ti, más cerca de lo que tú piensas.
Y Él está allí y quiere crecer tu corazón en la fe, quiere crecer tu corazón hacia Él. Y si estás huyendo de Dios, pues date la vuelta y encamina otra vez hacia Él. Descansa en los brazos del Señor. Si estás sufriendo una tormenta como consecuencia de desobedecerle, pide perdón y confía en su dirección para tu vida. Y claro, lo más importante, si en tu vida no has tomado la decisión más importante de que el Señor sea tu Salvador, ríndete al Señor en tu corazón ahora, pídele perdón y pídele que sea el Señor de tu vida. No luches más con el Espíritu Santo si te está convenciendo de pecado en tu vida y de necesidad. Deja que Dios salve tu alma. Créense en Jesús. Confiésale como tu Salvador y Señor. Aquí somos creyentes, la mayoría. Si eres creyente y te has apartado, pues es simple, amigo, vuelve a Él. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu misericordia, que no lo entendemos, realmente no lo entendemos. Tu gracia. Gracias, Señor, por quién eres y por lo que has hecho. Gracias porque, como en la vida de Jonás, Señor, tú siempre, a cada rato, estás intentando y buscando llevarnos y encaminarnos, Señor, a tu voluntad y a tus propósitos, Señor. Te pido por cada uno de los que están aquí, por cada familia, te pido en esta semana, Señor, que tú nos enseñes lo que nos quieras enseñar y a pesar de cualquier circunstancia por la que viviremos, Señor, te pido que tu paz, tu tranquilidad sea evidente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.